Don Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, vicepresidente primero de Acción Política de su partido, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y, por supuesto, siempre abogado del Estado. Bienvenido a la Fundación Disenso. Muchas gracias por atender la llamada de la Gaceta de la Iberosfera. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Demasiados títulos ahí. Yo creo que lo más importante es sin duda lo de abogado del Estado, que esto es algo que nos ha ganado. Padre de familia. Y un servidor de usted y de España, como se decía antes. Estamos a las puertas de varias elecciones clave en el momento en el que malvive España. La verdad es que tengo la tentación de hacerle preguntas sobre estrategia electoral, táctica política, principios, candidatos. También es verdad que al final todo eso es coyuntura. Y por eso, si no le importa, a mí lo que me gustaría es hablar de su libro, de Soberanía, editado por Molegens, con prólogo de esa joven promesa de la política que es Pablo Zuazo. Dígame, don Jorge, ¿cómo se le ocurrió escribir Soberanía y, sobre todo, con ese currículum de obligaciones, cuándo lo escribió? Es un proyecto que tenía yo en la cabeza, que está ahí y que efectivamente el día a día me lo impedía y en realidad el momento fundamental es ese día 13 de marzo de 2020. El 13 de marzo de 2020 ya nos han metido a todos en casa, Sánchez ha acordado el arresto domiciliario, luego declarado inconstitucional, y soy consciente de que vamos a estar determinado tiempo sin movernos de casa. El Parlamento Europeo también se había prohibido la entrada, no a Greta Thunberg, que sí que pudo hacer su discursito climático, eso sí, y entonces dije, pues bueno, voy a empezar a ordenar muchas cosas que tenía escritas y a volcar todo lo que me había sucedido ya en esos meses en el Parlamento Europeo, que hay muchas anécdotas en el libro y detalles concretos, y me puse a escribir. Y luego en los aviones, es el lugar donde uno puede hablar por teléfono ni tiene conexiones por internet y es el momento para escribir. ¿Coincide la salida de su libro con otras obras como Política para adultos de Mariano Rajoy o ese Ajuste de cuentas de Cayetana Álvarez de Toledo? Le hago la pregunta doble. Soberanía, su libro, ¿es una obra para adultos? ¿Y con quién ajusta las cuentas en su obra? Yo creo que yo tengo 46 años, aún no tengo que ajustar cuentas con nadie, y menos con la gente de mi partido. Eso, por supuesto que no, al contrario, ese libro es una exposición de agradecimientos a todo lo que me ha permitido llegar al lugar donde estamos hiriendo a España. Es un libro, la verdad es que yo lo escribí pensando en los jóvenes. Es cierto que luego hay un elemento ahí como muy doctrinal, hay cuestiones jurídicas, hay mucha política, por supuesto, pero creo que a los jóvenes hay que tratarlos como adultos. Pero hay que escribir pensando en los jóvenes y que alguien les hable de soberanía, que es algo que no les han hablado en el colegio, que no les han hablado en secundaria, que no les han hablado en el bachillerato, por desgracia tampoco en la formación profesional ni en las universidades. Creo que tienen todo el derecho a leer sobre España, sobre la nación española, de alguien que está dispuesto a defenderla y darse cuenta de que es algo que merece la pena defenderlo. Bueno, ya que hablamos de ciertos libros políticos, ¿este lo ha escrito usted o también tiene negros literarios? Escrito íntegramente por mí, toda la parte buena y la parte mala, todo es imputable a mí y, por supuesto, la colaboración inestimable de Pablo Zuazo, que no solo redactó ese extraordinario prólogo, sino que me ayudó a limar la última redacción. Bueno, la palabra soberanía sabe usted que tiene muy mala fama. O bien, bueno, mal, porque ha sido manoseada por los separatistas, o también porque el consenso socialdemócrata se le ha quitado de encima y se le ha traspasado casi en exclusiva a organizaciones supranacionales. ¿Por qué entonces se atreve usted con esta palabra? Precisamente por eso, porque el consenso progre, el consenso socialdemócrata, yo meto ahí también a la democracia cristiana, ahora hay que meterles a todos ahí, ese consenso progre ha decidido que ya no van a defender la soberanía de la nación, sobre lo que se ha construido la Europa moderna en los últimos 300, 400 años. Y defender la soberanía es defender la nación española. Y por tanto, hay que explicarlo, hay que conocerlo, hay que profundizar y sobre todo hay que difundir la potencia política de la defensa de la soberanía, ¿no? Tenemos nuestras fronteras, esto es España, está definido y los españoles nos gobernamos. Tomamos decisiones para bien o para mal, pensando solo en nosotros mismos y en nuestras necesidades, de nuestras familias, de nuestras empresas, de nuestras asociaciones, de todo esto. Y esto es muy potente. Dos enemigos de la soberanía, los internos y los externos. ¿Cuáles son más peligrosos? Más en concreto todavía, ¿cuál es el enemigo más peligroso?
Ahora mismo yo creo que el globalismo, el enemigo externo, es con toda seguridad el más peligroso, porque con el separatismo pues llevamos conviviendo, mal que nos pese, pues 120 años al menos, y hemos salido siempre airosos de todas las batallas, porque el separatista es mentiroso, el separatista manipula, coacciona, pero en el fondo es cobarde, y por tanto, de todas maneras, hay que tenerlo ahí presente y hay que combatirlo políticamente, por supuesto, pues con ideas como están ahí expuestas, la ilegalización de los partidos separatistas, el que no puedan concurrir a un proceso democrático con la finalidad de destruir la nación, ¿no? Pero ahora mismo el globalismo, por ser el más novedoso, por ser, desde el punto de vista mediático, el más potente, por haber aglutinado el consenso progre absolutamente, están todos ahí, y porque tiene resortes jurídicos extraordinarios, tanto en el ámbito de las organizaciones internacionales y muy especialmente en la Unión Europea, que ahora mismo se ha convertido en el brazo ejecutor de esa Agenda 2030 que supone arrasar con la soberanía de las naciones. Su libro no esquiva ningún problema y lo que más me ha llamado la atención es que además de diagnósticos aporta usted soluciones. La verdad es que me gustaría hacer una ronda rápida de problemas y de las soluciones que propone en el libro. Por ejemplo, empecemos por partidos separatistas. Yo creo que hay que ir a la ilegalización claramente. En los términos de ese pensamiento débil democrático, que es el que ahora mismo se nos ha impuesto y el que llevamos asumiendo durante 40 años, no se puede ilegalizar esa idea. No se pueden ilegalizar las ideas. Las ideas, por supuesto, no se pueden ilegalizar, pero sí se puede ilegalizar la ejecución política de esas ideas. Y, por tanto, el separatismo, alguien que pretende ir al Congreso, que pretende ir al Senado a insultar a España, a romper la unidad nacional, a tomar decisiones en contra de los propios españoles, pues lo podemos perfectamente ilegalizar y decir, oiga, no, usted puede competir aquí como un partido político, pero sabiendo que hay unos límites y uno de ellos es el respeto a la soberanía de la nación. El español en su región, en Cataluña. El español en mi región. Esto es un tema complejo, pero es un tema complejo desde el punto de vista técnico, de cómo lo vamos a ejecutar. Pero las ideas son claras. Cualquier español tiene el derecho y el deber público de estudiar en español en cualquier parte del territorio nacional. Yo lo viví cuando estábamos, bueno, lo he vivido como alumno, lo he vivido como escolarizado, lo he vivido como padre de niños en los colegios en Barcelona, y cuando se ha de garantizar ese derecho. Y por tanto, pero también como españoles debemos defender la lengua catalana o la lengua valenciana o debemos defender el gallego. En ese equilibrio hay que tomar la decisión más justa, pero teniendo en cuenta que la lengua primaria debe ser el español. Esa es la lengua vehicular de educación porque vertebra la nación. Por eso el separatismo quiere arrinconar el español y optan por el inglés, ¿no? El catalán-inglés. Y por tanto, evidentemente, la nación desaparece, ¿no? Inmigración. Migración. La puerta cerrada. En casa entra el que pica, que llama al timbre, acredita que viene con voluntad de no insultarnos, de no llevarse la vajilla, de no agredir a nuestras hijas y que viene a contribuir a construir la nación. Es que esto es muy sencillito. Esto es la soberanía. Y yo creo que hay que proclamar algo que yo he leído en algún documento, yo creo que Juan Pablo II, pero que no tiene nada que ver con lo religioso, que es el derecho a no emigrar. Nosotros tenemos que garantizar el derecho a no emigrar, que ese marroquí tenga derecho, que desarrolle en su nación y que no venga aquí a buscarse la vida, como se dice, y entrando ilegalmente, ¿no? Cambio climático. Cambio climático. Es el tema de nuestro tiempo y con toda seguridad será el tema al menos de esta generación política, sino también de la siguiente. Creo que es la parte como más, no digo atrevida del libro, pero de la que intento profundizar más. Yo creo que desde la concepción de la soberanía, de tenemos que proteger lo nuestro, tenemos que conservar lo nuestro, tenemos que rehuir de dos posiciones, ¿no? De la posición puramente negacionista. Tenemos que seguir produciendo y sobreexplotando la tierra, pero también de ese ecologismo radical que pretende convertir al ser humano al mismo nivel que un animal o que una planta, ¿no? Esto desde el sentido común se entiende. Por lo tanto, debemos profundizar en la idea
de esa España verde, de ese conservadurismo bien entendido, entendiendo que el primer elemento de toda ecología es el ser humano. Y si eso lo entendemos y que por lo tanto también es ecología conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, los modos de producción, la pesca artesanal en España, ¿no? En Galicia, en partes de Levante, forma parte de nuestra defensa de los ecosistemas. Y evidentemente en la Agenda 2030 de esto no se habla, pues se trata de otras cosas. Ahí tenemos que profundizar mucho en que para ser un conservador en el sentido bueno de la palabra, conservador es otra palabra como soberanía, que sobre todo además en España es reinterpretada constantemente. Ser un conservador en el sentido correcto de la palabra, debemos conservar nuestro paisaje, debemos conservar nuestros bosques, debemos conservar nuestra agua en la mejor calidad, y eso no significa que renunciemos a la prosperidad económica, ¿no? Hay que mantener ese equilibrio, pero sobre todo huyendo de los dos maximalismos que en el fondo es entender mal el ser humano. A mí a Scruton, por ejemplo, le gusta el término conservacionista. Yo creo que es una palabra que tenemos que... él lo hace además porque, ¿no?, juegas con la idea de conservador en lo político, digamos, pero por supuesto que hay que conservar los parques nacionales, hay que conservar los parques naturales, no solo conservarlos, sino crecerlos y acrecentarlos, ¿no? Pero permitiendo que se pueda cultivar, permitiendo que nuestro ganado pueda desarrollarse, que el toro de Lidia tenga sus dehesas, eso es. Dígame usted también la solución a esa parte del problema, lo que sea el problema de la Unión Europea. En el ámbito de las organizaciones internacionales tenemos una cuestión, y es que no lo podemos resolver solo los españoles, sino que tenemos que hacerlo tejiendo las alianzas políticas con todos aquellos que en cada una de las naciones, de los Estados miembros de la Unión, piensan igual o parecido a nosotros. A la larga o al medio plazo hay que proponer una reforma del tratado. El tratado de Maastricht ya dio unos pasos tremendos, lo de Lisboa ha sido un horror hacia la federalización de Europa y convertir a España, que ya no sé ni siquiera si en una provincia, menos valor que una provincia dentro de la Unión Europea, y en el camino pues tenemos que defender nuestras posiciones, repito, con alianzas, con partidos en Italia, con Polonia, en Hungría. Ellos están dando muchos pasos. A mí me alegra porque cuando yo terminé ese libro aún no se había dictado la famosa sentencia del Tribunal Constitucional polaco. Hungría hace 2 semanas de dictar una sentencia también proclamando la primacía del derecho húngaro sobre las directivas europeas en materia de inmigración, ¿no? Creo que ahí hay que proclamar la primacía de nuestra Constitución por encima del tratado, que nuestro Tribunal Supremo no puede sujetarse a los criterios caprichosos del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Derechos Humanos, algo que hizo el Partido Popular cambiando la ley orgánica del Poder Judicial. Esas son cosas que sí que podemos hacer, que podemos defender y explicar que nosotros somos radicalmente europeos, que los antieuropeos son precisamente todos aquellos que quieren dar todo el poder a las burocracias y a las élites de Bruselas y arrasar con la identidad nacional de España. En la presentación de su libro en Madrid, que moderó, por cierto, mi compañera de la Gaceta, Rebeca Crespo, dijo usted que no era un libro de Vox, sino un libro de Jorge Buxadé, y es una distinción oportuna. Pero me gustaría saber cuánto ha influido en su pensamiento su militancia en Vox durante estos años, o es que acaso estas ideas ya las traía de casa. Bueno, algunas cosas que ya traía de casa, digámoslo así, ¿no? Muchas otras son la aplicación práctica de ya una experiencia de un año como eurodiputado, sobre todo toda la parte de la Unión Europea ya está basado en hechos, en el día a día que yo veo en las comisiones en el Parlamento Europeo, de cómo se comporta la Comisión, de cómo se comporta el Parlamento, del desprecio que acreditan hacia los Estados miembros prácticamente el 80% del Parlamento Europeo, y meto al Partido Popular Europeo, por desgracia, cómo desprecian a los Estados miembros, de cómo en los debates dicen, no, es que necesitamos someter al Consejo. Esto se dice constantemente en los debates en el Parlamento Europeo, y el Consejo son los 27 gobiernos de las naciones europeas, y por supuesto, hombre, una influencia del día a día, de la actividad como Vox, pero yo sí que quiero distinguir, ¿no? Y es muy difícil, es verdad, quizás el trabajo más difícil de este libro fue la posterior redacción para que no hubiera confusiones, y creo que se ha logrado, mi opinión personal. En muchas cosas son cuestiones explicadas, posiciones que a lo mejor está manteniendo Vox, pero en otras son opiniones personales que Vox no mantiene.
En su libro se atreve usted hasta con las grandes empresas y, por ejemplo, cuando señala con nombre y apellidos el apoyo de ciertas corporaciones a movimientos identitarios como Black Lives Matter. ¿Qué pasa? ¿Que no se ve en el futuro entrando en una puerta giratoria? No, no me veo. Yo tengo una puerta giratoria natural cuando se acabe mi actividad política, que es volver a la abogacía del Estado. Esa es la puerta giratoria, que no es giratoria, es volver al sitio donde realmente de donde vine, ¿no? Las grandes empresas, esos gigantes multinacionales, son, digamos, la novedad en el paradigma político actual, porque están operando como si fueran estados, incluso con más potencia desde el punto de vista económico, de presión política, que muchos Estados miembros, y han decidido realmente hacer tabla rasa de todas las naciones, porque las naciones son un problema. Si en un lugar se toman caramelos y en el otro se toman helados, al final, ¿qué quieren las multinacionales? Que se consuma exactamente lo mismo en todos los sitios. Y desde la gastronomía hasta la cultura, hasta el producto tecnológico, lo que quieren es arrasarlo para tener un mercado más amplio. Usted dice que las naciones no se pueden crear a golpe de BOE, y sin embargo sí que vemos un intento de crear una estructura nacional a golpe de leyes y normas, por ejemplo en Cataluña, desde Barcelona y con el apoyo de Madrid. ¿Cómo se puede frenar? ¿Se puede frenar? Por supuesto, se les puede frenar con soberanía y se les puede frenar con el BOE, que es que al final la cuestión es que los gobiernos centrales, pero desde el gobierno de Suárez hasta el gobierno de González, de Aznar, de Rajoy y de Sánchez, por supuesto, han puesto el BOE a disposición de la ruptura de la unidad nacional. Y se han aceptado cesiones de competencias, modificaciones de estatutos de autonomía, transferencias, pensando que podían aplacar a la bestia separatista. Y la bestia separatista no se aplaca. Es voraz y es Cronos devorando a sus hijos, y devorará como ha devorado Cataluña y una región rica, tanto desde el punto de vista económico como cultural, social, artístico, pues ahora mismo es un auténtico páramo intelectual, que es en lo que quiere convertir el separatismo en Cataluña. Otra frase dura que recuerdo de usted es lo que dijo, que Aznar había sido tan traidor como Felipe González. En una cosa concreta, al menos es un hecho que la política lingüística en Cataluña tiene dos hitos: la ley de normalización del 83 y una ley de política del año 98, que formó parte de esos tremendos pactos del Majestic, de consecuencias horribles para España y muy en concreto para Cataluña, ¿no? Sí, ahí no tuvo un acto de decencia política. Al final de su libro de Soberanía, usted asegura que la crisis del coronavirus ha despertado a Europa de nuestra ensoñación, y hemos visto cómo hasta la Unión Europea ha entregado su industria y su sector primario a Asia. Semur hace poco dijo lo mismo, también lo he leído cuando lo escribió Marion Maréchal. ¿Cómo podríamos recuperar la soberanía perdida? Europa, su soberanía. Pues en ese punto concreto lo que tenemos es que ser creativos y pensar medidas, primero para parar la deslocalización de empresas, que se sigue produciendo, y para recuperar a todos aquellos empresarios que con incentivos fiscales decidieron irse fuera, para que vuelvan aquí. No sé si con incentivos fiscales o con medidas, eso ya hay que ser creativos, hay que poner la cabeza y llegar al gobierno y tomar decisiones firmes, pero hay que impedir que las empresas españolas se vayan. Eso supone pérdida de empleos y ya no solo pérdida de ingresos fiscales, que es en lo que se fijan algunos, ¿no? A mí me preocupa mucho más la pérdida del empleo, que es pues un trabajador que de repente ya no tiene qué hacer por la mañana, ¿no? Es una situación en la que yo, gracias a Dios, no me he encontrado, pero muchas veces me planteo qué haría yo, ¿no? Si te levantas por la mañana y no tienes un empleo, no tienes un trabajo, no tienes una... Eso es algo que a mí es lo que más me preocupa y lo que debería preocupar a todos los políticos en España, y no les preocupa. Entonces, hay que traer otra vez empresas españolas que vuelvan a España y en la medida de lo posible hay que promover la llegada de inversiones a España, pero cuidado, garantizando que eso va a redundar en creación de empleo en España para los españoles y que esos ingresos van a llegar a España. Y esto es posible porque muchos países lo han hecho en la historia. También decían, por ejemplo, de Trump, ¿no?, que su planteamiento económico iba a llevar al desastre a los Estados Unidos, y fue una legislatura de Trump desde el punto de vista económico extraordinaria
para los Estados Unidos, y prueba de ello es cómo China ha apoyado el movimiento de Biden, etc., ¿no? Y también esas grandes multinacionales, porque al final cuando Trump dice yo tengo que defender a mi producción industrial, a mi campo americano, impone aranceles, pues entra en una batalla para la defensa de su política comercial, ¿no? Pues es legítimo, y los españoles tendremos que planteárnoslo si lo tenemos que hacer para defender nuestro empleo y nuestras empresas. Hace poco, en un artículo publicado en la Fundación Disenso, Santiago Abascal dijo que le cabe el orgullo de poder disentir en ocasiones hasta del gran pensador conservador Roger Scruton. ¿Está usted preparado para que sus compañeros de partido disientan de alguna parte de su libro? Claro, por supuesto. Por supuesto. Y encantado de recibir pues comentarios, críticas, consideraciones. Yo no sé si habrá una segunda parte o habrá un segundo libro, no lo sé. Y todo aquello que haya un error determinado, hay algo que se puede mejorar, que se puede perfilar, por supuesto, claro. Es que esa es la grandeza de Vox como movimiento. A mí me cuesta definirlo como partido, y es verdad que es un partido político que concurre a los procesos electorales y tal. Pero estamos haciendo mucho más, que es abrir debates culturales, eso de la guerra cultural, y Vox tiene una responsabilidad en la historia de España, que es la de abrir todos esos debates y no solo abrir el debate, sino luego concluir cosas que sean buenas para el bien común, que sean buenas para los españoles en concreto. Muchísimas gracias, don Jorge Buxadé. Vamos a ver qué tal encaja, lo voy a intentar. El libro, pues mi hijo de 17 años, a 19 ya ha empezado a leérselo. A ver qué me cuenta cuando su hijo se lo haya leído, porque yo creo que para mí el feedback, ¿no?, que se dice hoy en día, más importante es el de los jóvenes. Pues esto no lo he llegado a entender, esto necesito que me lo aclares, esto, y a lo mejor sí que da lugar a una segunda edición ampliada o otra cosa que podamos hacer para explicarlo, porque con toda seguridad hay cosas que es preciso exponer con más claridad, y porque lo importante es que esos jóvenes pongamos de 16 a los 25 años, en 2 o 3 años estén en condiciones de mantener un debate en cualquier sitio defendiendo la soberanía. Insisto, muchísimas gracias y hasta siempre, cuando quiera, en la Gaceta de la Iberosfera y en la Fundación Disenso. Pues muchísimas gracias a la Gaceta de la Iberosfera, a la Fundación Disenso y por supuesto a Mo Legends por haberse atrevido a publicar esto.